Nunca imaginé que mi propia hija me dejaría fuera, en el frío. Jamás pensé que el hombre con quien se casó me quitaría la dignidad justo cuando menos podía defenderme y que ella lo permitiría. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la vida aún me guardaba una última carta. Y cuando la jugué, todo cambió. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un ajuste de cuentas. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo esto, y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Me desperté temprano, como siempre lo hacía cuando aún trabajaba como ingeniero de mantenimiento. El sonido del goteo del café llenó la cocina, marcando el ritmo de otra mañana igual que tantas otras. El vapor se alzó lentamente sobre la taza de cerámica agrietada y empañó el vidrio de la ventana. Afuera, el cielo estaba gris, y el aire tenía ese olor a humedad que siempre me recordaba a los inviernos junto a mi esposa. Su silla seguía frente a la mía, vacía. 8 meses habían pasado desde que murió, y aún no me había atrevido a quitar su cepillo de dientes del baño. Todavía dormía en su lado de la cama a veces, por costumbre más que por consuelo. El teléfono sonó. Era mi hija, Amanda. Su voz sonaba dulce, pero había algo ensayado en su tono, como si hubiese practicado las palabras antes de decirlas. Papá, esa casa es demasiado grande para ti. Deberías venirte a Austin. Estarías acompañado, podrías ver a los niños, te haría bien. Acepté sin pensar demasiado. Tal vez por cansancio, tal vez por esa necesidad absurda de seguir sintiéndome útil. Vendí la casa en Cedar Park en menos de una semana. El agente inmobiliario me felicitó por la rapidez, me dio la mano y se marchó con una sonrisa profesional que no llegaba a los ojos. Me quedé solo frente al porche vacío, con 3 maletas, ropa, unas cuantas fotografías y una caja de madera con los recuerdos de mi esposa. El día que llegué a la casa de Amanda, fue su marido, Chad, quien abrió la puerta. Tenía el teléfono pegado a la oreja, el ceño fruncido y una expresión impaciente. Ah, usted debe ser el señor Lawrence, dijo sin dejar de mirar la pantalla. Pase. Ni una sonrisa. Ni siquiera un bienvenido. Amanda bajó las escaleras corriendo y me abrazó. Su perfume, el mismo que usaba de adolescente, me golpeó de lleno. Papá, te puse en la habitación del fondo, la del pasillo. Es pequeña, pero estarás cómodo. Sonreí, fingiendo que no notaba el pequeña. Desempacé en silencio. Coloqué mis camisas en el armario, limpié el escritorio, puse una foto de mi esposa sobre la mesita de noche. Colgué mi abrigo al lado del de Chad en el perchero del pasillo. Un detalle mínimo, pero él lo notó. Sus cejas se alzaron apenas un segundo antes de volver a bajar. Los primeros días intenté ser útil. Barría el porche, lavaba los platos, cocinaba de vez en cuando. Amanda me decía que mi sopa sabía como cuando mamá aún estaba viva. Chad solo miraba de reojo, en silencio, con esa mueca que no sabía si era desprecio o fastidio. Una noche, salí al supermercado a comprar papel higiénico y una linterna nueva, porque mi habitación estaba demasiado oscura. Chad vio el recibo sobre la mesa y preguntó con voz seca, ¿quién le dijo que comprara esto? Nadie, respondí sonriendo. Solo quería ayudar un poco. No contestó. Se encogió de hombros y volvió a mirar su teléfono. Al día siguiente, el wifi dejó de funcionar para mí. Amanda se disculpó, Chad cambió la contraseña. Dice que quiere controlar los gastos. Yo solo asentí. Era su casa. O eso me repetía cada vez que necesitaba convencerme de no sentir vergüenza. Poco a poco, comencé a comportarme como un huésped. Almorzaba solo, limpiaba lo que usaba y procuraba no dejar mis zapatos húmedos sobre el suelo de madera, como Chad exigía. Un sábado por la noche, mientras pasaba por el pasillo, escuché su voz detrás de mí, baja pero clara, parásito. Amanda fingió no oírlo. Continuó barriendo la cocina con la cabeza gacha. Esa noche cociné estofado,
lo dejé caliente sobre la mesa. Chad llegó tarde. Levantó la tapa de la olla, la miró con asco. ¿Otra vez comida fría?, dijo con una risa corta. No respondí. Solo le serví una cerveza. Durante la cena, sin mirarme, soltó: ¿hasta cuándo piensa quedarse? Esto no es un asilo. Amanda intentó cambiar de tema, pero al final murmuró: papá, tal vez deberías buscar un lugar propio. Todos estaríamos más tranquilos. Lo dijo sin malicia, pero cada palabra me atravesó como una aguja fina. Me levanté sin decir nada. Entré en mi habitación, abrí el armario y saqué la maleta. No escuché pasos detrás. Nadie me detuvo. Guardé la ropa, tomé el marco con la foto de mi esposa, lo envolví en una camiseta. Puse la caja de madera encima, cerré el cierre y respiré hondo. Cuando crucé la sala, Amanda estaba de pie junto a la mesa. No se acercó. Solo dijo, apenas en un susurro: llámame cuando llegues, ¿sí? Chad ni siquiera levantó la vista del teléfono. Salí. El aire frío me golpeó el rostro. El viento arrastraba hojas secas por la acera y el ruido del tráfico lejano parecía burlarse de mi silencio. Me senté en el bordillo, con la maleta entre las piernas, apretando la caja de madera dentro. El taxi tardó en llegar. Mientras esperaba, miré una última vez hacia la ventana del comedor. La luz seguía encendida. 2 siluetas se movían dentro, cenando. Ninguna volteó hacia la calle. Cuando el coche se detuvo, subí sin mirar atrás. El conductor me preguntó a dónde iba. Le di una dirección cualquiera, la primera que recordé. El motor arrancó. El reflejo de la casa se alejó en el retrovisor hasta volverse un punto luminoso en la oscuridad. Y mientras la ciudad se deslizaba a mi alrededor, comprendí que acababa de ser expulsado del único lugar donde alguna vez creí pertenecer. No dije una palabra durante el trayecto. Solo apoyé la cabeza contra el vidrio, mirando las luces pasar. El café de la mañana aún me sabía en la boca, amargo y tibio, como el principio de una vida que no pedí. Al día siguiente de marcharme, llegué a un pequeño motel junto a la autopista. Era uno de esos lugares que parecen haber sido olvidados por el tiempo. Las paredes tenían manchas amarillas, el aire olía a una mezcla de humedad y lejía, y el neón de la entrada parpadeaba como si también estuviera cansado. La recepcionista, una mujer de mediana edad con el cabello teñido de rojo y una voz ronca por los cigarrillos, me preguntó: ¿cuánto tiempo piensa quedarse, señor? No lo sé, respondí, sin mirar directamente. Tal vez unos días. Ella me entregó una llave metálica con el número 7 grabado y me dijo que el agua caliente a veces tardaba. La habitación era pequeña, una cama individual, un escritorio cojo y una lámpara con pantalla torcida. En la esquina, una televisión vieja reproducía un noticiero sin sonido. Dejé la maleta en el suelo y me senté en la cama. El colchón crujió, y por un instante tuve la sensación de estar cayendo dentro de un vacío silencioso. Cada mañana salía a pie hasta la gasolinera de la esquina. Compraba un café barato de máquina y me sentaba en el bordillo a mirar el tránsito pasar. Los camiones rugían, la gente corría con prisa, y yo solo escuchaba ese murmullo constante de motores que parecía el pulso del mundo del que ya no formaba parte. Intenté conseguir trabajo. Fui a una empresa de seguridad y pedí un puesto de guardia nocturno. El encargado, un hombre joven con corbata apretada, revisó mi solicitud y negó con la cabeza. Tiene buena experiencia, señor Lawrence, pero su edad, necesitamos alguien más ágil. Sonreí con educación y salí. Afuera, el sol me cegó por un segundo. Me sentí ridículo, con el currículum doblado en el bolsillo, como un joven rechazado por primera vez. Las tardes eran todas iguales. En el salón común del motel, algunos huéspedes dormían frente al televisor. El sonido del ventilador mezclado con el murmullo de los noticieros era casi hipnótico.
Yo me quedaba allí, observando las luces del atardecer filtrarse por las persianas rotas. Una noche, le escribí un mensaje a Amanda: estoy bien. Solo quería saber cómo estás. No hubo respuesta. Pasó una semana. En su cumpleaños, volví a escribirle: feliz cumpleaños, hija. Que tengas un buen día. El silencio volvió a contestarme. Comencé a dormir mal. Soñaba con el pasillo de su casa, con las luces encendidas y las voces lejanas riendo sin mí. Me despertaba empapado en sudor, con el pecho apretado, como si me faltara aire. Una mañana, mientras buscaba una chaqueta en la maleta, encontré la caja de madera. La abrí despacio. Dentro, entre cartas viejas y fotos, había un cuaderno de cuero marrón, con las esquinas gastadas, el diario de mi madre, Eleanor. Encendí la lámpara del escritorio y lo abrí. La tinta estaba desvaída, pero su caligrafía seguía siendo la misma, ordenada, suave, casi musical. Escribía sobre cosas sencillas: el mercado, las flores del jardín, el olor del pan recién hecho. Luego, una frase me detuvo. H vino a verme hoy. Sé que es un error, pero el corazón no entiende de reglas. Me quedé quieto. ¿H quién era H? Pasé las páginas con cuidado. Encontré otra línea, escrita con prisa: si cumple su palabra, Michael tendrá una parte de lo que ha construido. Mi respiración se volvió más rápida. En la última página, casi borradas por el tiempo, estaban las iniciales: HJS, Harold James Sterling. El nombre me resultó familiar. Busqué en la computadora del vestíbulo, una máquina lenta y amarillenta por el polvo. Tecleé con los dedos temblorosos: Harold James Sterling, Texas. Apareció un sinfín de artículos, fotografías y un logotipo azul y dorado: Sterling Energy, una de las compañías petroleras más grandes del estado. Seguí leyendo. Sterling había muerto hacía más de 30 años. Vi su rostro en una foto en blanco y negro, traje impecable, sonrisa segura, el tipo de hombre que no conocía la palabra derrota. Pasé otra hora buscando, hasta que encontré un nombre en los registros antiguos: Leonard Goldstein, abogado de Sterling Energy durante los años 70. Sentí un impulso que no supe explicar. Pedí papel y un bolígrafo en recepción. La mujer me miró con curiosidad mientras escribía: mi nombre es Michael Lawrence. Creo que mi madre, Eleanor Lawrence, tuvo relación con el señor Harold Sterling. Solo busco confirmar algunos hechos. Guardé la carta en un sobre, añadí la dirección del despacho Goldstein y Associates que aparecía en internet y la envié al día siguiente desde la oficina de correos más cercana. Luego, no tuve más que esperar. Los días pasaban lentos, pesados. Ayudaba a la dueña del motel a limpiar las ventanas, sacar la basura o arreglar cerraduras viejas. Ella me pagaba con una comida caliente o con un trozo de pastel de manzana. Usted es un buen hombre, me dijo una vez. Pero se nota que carga algo en la espalda. No respondí. Sonreí y seguí limpiando el vidrio empañado. Una noche de lluvia me dio fiebre. No había medicinas, solo una manta delgada que olía a humedad. Afuera, el agua golpeaba el techo de metal con un ritmo constante. El sonido era casi una canción triste que me acompañaba mientras tiritaba. Pensé en mi esposa, en cómo me arropaba cuando enfermaba, en cómo ahora solo tenía el eco de su voz en la memoria. Pasaron 2 semanas. Una tarde, mientras tomaba café en el pasillo, escuché el teléfono del vestíbulo sonar. La dueña, con su delantal manchado, asomó la cabeza por la puerta y gritó: «Señor Lawrence. Llaman por usted. Dice que es alguien de nombre Goldstein». Mi corazón se aceleró. Caminé despacio, con el miedo y la esperanza peleando dentro de mí. «Hola», dije, con la voz temblorosa. Del otro lado, una voz anciana pero firme respondió: «Soy Leonard Goldstein». Conocí a su madre, Eleanor. Era una mujer extraordinaria.
Creo que hay algo que debe ver. Durante unos segundos, no pude decir nada. Tragué saliva, intentando mantener la voz. ¿Qué quiere decir con eso? Solo venga a Dallas. Le explicaré todo en persona. Esa noche apenas dormí. Empaqué lo poco que tenía, 2 camisas limpias, el cuaderno de cuero y la foto de mi esposa. Al amanecer, compré un billete de autobús con lo que me quedaba. Cuando subí, el chofer me saludó sin mirarme. Elegí un asiento junto a la ventana. La ciudad se deslizaba lentamente detrás del cristal. El cielo era gris, y la lluvia fina volvía a caer, como si me siguiera a donde fuera. Saqué el cuaderno del bolsillo y lo sostuve entre las manos. Cada letra escrita por mi madre parecía latir bajo mis dedos. Cerré los ojos, respiré hondo, y mientras el autobús rugía sobre el asfalto mojado, supe que algo estaba a punto de cambiar. No sabía qué iba a encontrar en Dallas, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un propósito. Y aunque el viento golpeaba las ventanas del autobús y el camino parecía interminable, me aferré al diario, como si fuera la única brújula que me quedaba en la vida. El autobús llegó a Dallas a media mañana, cuando el cielo todavía estaba cubierto de una bruma húmeda que olía a tierra y gasolina. El vidrio de la ventana se empañaba por dentro, y con el dorso de la mano dibujé un pequeño círculo para poder mirar afuera. La ciudad se extendía gris, silenciosa, con el rumor lejano de los claxones y la lluvia que empezaba a caer otra vez. Bajé con mi maleta, sosteniendo el papel donde había anotado la dirección, Goldstein y Associates, 421 Main Street. Mis dedos temblaban un poco, más por ansiedad que por el frío. Caminé 3 cuadras, arrastrando la maleta sobre el pavimento mojado, hasta que vi el edificio. Era una construcción antigua, de ladrillo oscuro, con un cartel metálico casi borrado por el tiempo. Empujé la puerta. Un pequeño timbre sonó, clink. El olor a madera vieja, café recalentado y papel envejecido me envolvió de inmediato. Una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un moño, levantó la vista detrás del mostrador. ¿Señor Lawrence?, preguntó. Asentí. El señor Goldstein no espera. Por favor, pase al fondo, segunda puerta a la izquierda. El pasillo estaba cubierto por una alfombra gastada, y las paredes repletas de cuadros con diplomas antiguos. Toqué la puerta indicada. Desde dentro se oyó una voz grave, adelante. El despacho era pequeño, lleno de libros gruesos encuadernados en cuero y carpetas atadas con cintas. Detrás del escritorio, un hombre de avanzada edad, con gafas redondas y una barba blanca perfectamente recortada, se levantó con una sonrisa. «Así que usted es Michael Lawrence», dijo, estrechándome la mano. «Tiene los ojos de su madre». Sus palabras me golpearon de una forma extraña, como si hubiera abierto una ventana sellada durante años. Me invitó a sentarme en una silla frente al escritorio. Sirvió té de un juego de porcelana blanca. El vapor subía entre nosotros, y por un instante solo se escuchaba el tic-tac de un reloj antiguo. Sobre la mesa había un sobre amarillento, sellado con cera agrietada. En el frente, escrito con pluma azul, se leía, «Para mi hijo, Michael Lawrence». No dije nada. Me quedé mirándolo, incapaz de tocarlo. Goldstein habló con calma, como si hubiera esperado este momento toda su vida. He guardado esto durante más de 30 años. Harold me pidió que lo entregara cuando llegara el momento, y creo que ese momento ha llegado. Mi respiración se aceleró. Tomé el sobre con cuidado, sintiendo el peso del papel, como si dentro hubiera algo más que tinta y palabras. Lo abrí despacio. El papel estaba amarillento, quebradizo, con un aroma leve a polvo y tiempo. Hijo mío, no tuve el valor de admitir la verdad mientras estaba vivo. Pero la conciencia pesa más que la herencia, y el silencio es una forma cobarde de amor. Las líneas siguientes estaban escritas con una precisión elegante. Tu madre, Eleanor, fue la única mujer que amé sin medida.
No pude ofrecerle un nombre, pero quise dejarle algo que asegurara tu futuro. Leonard sabrá qué hacer cuando llegue el momento. Si lees esto, significa que has encontrado tu camino. Al final de la carta, el nombre Harold James Sterling estaba firmado con tinta negra. Me quedé quieto, mirando esa firma como si fuera un espejo que no sabía reconocer. El fundador de Sterling Energy, el magnate petrolero cuya foto yo había visto en internet, era el hombre que mi madre había amado. Y el hombre que, sin saberlo, era mi padre. Goldstein me observaba en silencio, con los brazos cruzados. Luego abrió el primer cajón de su escritorio y sacó una carpeta de cuero negro. Esto también le pertenece. La colocó frente a mí. Dentro había varios documentos, certificados de depósito, acciones, escrituras de 2 propiedades y una lista de inversiones. Todo estaba a mi nombre. Harold fue un hombre complicado, pero justo, dijo el abogado. Quiso que nada de esto pasara por su familia legítima. Lo mantuve en secreto porque así me lo pidió. No podía pronunciar palabra. Mi garganta estaba seca. ¿Por qué ahora? Pregunté al fin. Porque lo buscó con el corazón, no con la avaricia. Su madre siempre decía que usted tenía ese tipo de fe tranquila, la que no necesita testigos. Sacó un pequeño sobre dentro de la carpeta y lo puso sobre los papeles. Aquí hay una copia notariada del testamento suplementario y una prueba de ADN guardada en nuestros archivos. Hizo una pausa, mirándome con seriedad. Es incuestionable, Michael. Usted es hijo de Harold Sterling. El reloj del despacho marcó las 12. Afuera, el murmullo de la lluvia se hizo más fuerte, golpeando el vidrio con suavidad. Goldstein extendió una pluma estilográfica. Firme aquí, por favor. Es el documento de aceptación de herencia. Mi mano temblaba al firmar. El sonido del bolígrafo sobre el papel me pareció el eco de algo definitivo, como si cada trazo borrara una vida y escribiera otra. Cuando terminé, él cerró la carpeta, la selló y me la entregó. A partir de hoy, todo esto le pertenece, dijo con voz baja. Su padre creía en el destino y en que la verdad siempre encuentra su camino. Me puse de pie, aún sin comprender del todo la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Estreché su mano con fuerza. Gracias, fue lo único que pude decir. Salí del edificio. El aire olía a lluvia y a tierra mojada. Un par de autos pasaban despacio, levantando agua sobre la acera. Abrí el periódico que había comprado en la estación y lo usé para cubrirme la cabeza mientras caminaba sin rumbo por la calle. Pasé frente a una librería antigua. En el escaparate, una madre elegía un libro infantil mientras su hijo señalaba una portada colorida con entusiasmo. Me quedé mirando esa escena, inmóvil, con un nudo en la garganta. Vi reflejado, durante unos segundos, algo que creí perdido, la ternura. Seguí caminando hasta un pequeño motel cerca de la estación. Pedí una habitación, subí las escaleras y me senté en la cama. Coloqué la carta sobre la mesa y la miré bajo la luz amarilla del techo. Encendí la televisión, no para verla, sino para escuchar voces humanas. El murmullo de los presentadores llenó el silencio, como si me devolviera, por un instante, la sensación de no estar solo. Esa noche, llamé a Goldstein. ¿Usted cree en la justicia? Le pregunté. Hubo una breve pausa. Luego respondió con calma, creo en los resultados de los que saben esperar sin gritar. Colgué. Me quedé mirando la ventana. Las gotas de lluvia corrían lentamente por el vidrio, reflejando las luces de la calle. Por primera vez en muchos meses, no me sentí un estorbo. Serví un poco de whisky de una botella a medio vaciar que había en mi maleta. Levanté el vaso hacia la carta y murmuré, gracias, mamá. El líquido dorado brilló con la luz tenue. Afuera, el tren nocturno silbó en la distancia, llevándose con su sonido el peso de una vida entera. Y en ese momento, comprendí que el pasado ya no me pertenecía,
pero el futuro sí. Volví a Austin 3 días después. El viaje en autobús fue largo y silencioso, con el traqueteo constante del motor como único acompañante. A mi lado, un veterano de guerra hablaba sin parar, entre sorbos de café tibio, sobre cómo su hijo lo había abandonado en un asilo de Houston. Escucharlo fue como mirarme en un espejo ajado, distinta historia, mismo abandono. Cuando el autobús entró en la ciudad, el cielo estaba cubierto por un gris espeso, casi metálico. Bajé con la maleta y respiré el aire húmedo que olía a asfalto recién mojado. Al día siguiente, alquilé un pequeño apartamento cerca del centro. Las paredes eran blancas, el suelo de madera clara y tenía un balcón que daba a la calle, desde donde se escuchaban los ruidos de los tranvías y el murmullo de la vida que seguía, indiferente. La primera mañana me miré al espejo y apenas reconocí al hombre que estaba frente a mí. Me afeité con cuidado, corté el cabello en una barbería del barrio y compré una camisa nueva, de color azul marino. Por un instante, pensé que la imagen reflejada era la de alguien que empezaba de nuevo. Encendí la computadora portátil que había comprado con parte del dinero y pasé horas mirando tutoriales de inversión, subrayando conceptos en un cuaderno. Aprendí sobre bonos, sobre fondos inmobiliarios, sobre cómo los grandes jugaban con las propiedades mientras los demás apenas podían pagar el alquiler. Tomaba notas con letra precisa, como si al escribir pudiera imponerle orden a la vida. Por las tardes caminaba hasta un café cerca del río. Me sentaba en la esquina, siempre la misma mesa, con mi cuaderno abierto. Escuchaba las conversaciones de los corredores inmobiliarios y los inversores que se reunían allí. Hablaban de embargos, de remates públicos, de propiedades olvidadas por el sistema. Yo no decía palabra. Solo observaba, como un hombre que aprende el idioma de su enemigo. Una noche, mientras revisaba el portal de subastas del gobierno de la ciudad, algo me detuvo en seco. En la pantalla, un anuncio de remate fiscal, propiedad en East Austin, complejo de departamentos en ejecución por deuda de impuestos. Subasta en 2 semanas. Amplié la imagen. Reconocí el edificio al instante. Era el mismo donde vivían Amanda y Chad. Durante unos segundos no respiré. Sentí una mezcla de incredulidad y una calma extraña. Revisé los documentos, el propietario actual debía una suma considerable al Estado. El inmueble sería vendido al mejor postor si no se pagaba antes del plazo. Imprimí cada hoja, las organicé con clips, y a la mañana siguiente conduje hasta la oficina de Leonard Goldstein. ¿Sabe lo que es esto?, le dije, colocando los papeles sobre su escritorio. Él ajustó las gafas y leyó en silencio durante un rato. Sí, parece una oportunidad interesante. Pero, Michael, ¿qué planea hacer con esto? Lo miré a los ojos. Comprar. Pero no a mi nombre. Él levantó una ceja, apenas divertido. Entiendo. Discreción. Exacto. 2 días después, en su oficina, firmamos los documentos para crear una sociedad limitada, ML Holdings LLC. Mis iniciales, discretas, impersonales. Nadie podría asociarlo conmigo. Transferí parte de los fondos heredados a la cuenta de la empresa. Goldstein se encargaría de representarme en la subasta. Todo legal. Todo limpio. Ningún error. El día de la puja, me estacioné en una calle lateral, con la radio encendida y las manos apretadas sobre el volante. Las noticias hablaban de política, de tráfico, de cualquier cosa menos de lo que estaba a punto de suceder. Cada minuto parecía más largo que el anterior. A las 11:47 recibí una llamada. Michael, dijo Goldstein, con tono sereno, ganamos. Nadie sospechó nada. Perfecto, respondí, sin levantar la voz. Colgué. No grité, no sonreí. Conduje hasta una cafetería al otro lado de la ciudad y pedí un café negro. El sabor era amargo, justo como me gustaba. Esa noche, en mi apartamento, imprimí el certificado de propiedad.
El papel llevaba el sello del condado y el nombre de ML Holdings LLC en la parte superior. Lo puse sobre la mesa, bajo el retrato de mi esposa. Mira, amor, murmuré. El que sobró ahora es dueño del techo de quienes lo echaron. Durante unos segundos, la habitación quedó en silencio. Ni el reloj se atrevió a marcar el tiempo. Una semana después, concerté una reunión con la administradora del edificio. Una mujer de voz firme me explicó que la mayoría de los inquilinos llevaban años pagando alquileres muy por debajo del mercado. Haga los ajustes que crea necesarios, le dije. Pero el apartamento 12A, ¿sí? Triplique el monto. Y agregue las penalizaciones por demora. Ninguna excepción. Ella parpadeó, sorprendida, pero asintió. Entiendo. Procederé según las normas. El correo electrónico de confirmación llegó esa misma tarde, todos los contratos actualizados. El inquilino del 12A, Chad Armon, ha protestado. Amenaza con demandar. Respondí con una sola línea: cumpla el protocolo legal. No habrá negociaciones privadas. Esa noche caminé hasta el edificio. No me acerqué demasiado, solo me quedé de pie en la acera de enfrente. Las ventanas estaban encendidas. Desde el jardín se escuchaban voces alteradas, una discusión, el sonido de una puerta golpeando. Reconocí el timbre de Amanda, su tono nervioso, quebrado. Me quedé allí unos minutos, observando sin ser visto. El aire olía a jazmín y a lluvia reciente. La luz de la calle dibujaba sombras sobre la fachada. Luego me di la vuelta y comencé a caminar. Un carrito de comida estaba todavía abierto en la esquina. Pedí un sándwich de pavo y una botella de agua. El vendedor, un joven con gorra roja, me miró con curiosidad. «Se ve cansado, señor». «¿Día largo?» «No», le respondí, sonriendo apenas. «Solo estoy pensando en una deuda vieja que está a punto de saldarse». Regresé a casa caminando despacio, con el pan en la mano y la cabeza llena de pensamientos que no necesitaban orden. Al llegar, abrí el diario de mi madre y coloqué entre sus páginas el recibo de la subasta, como si fuera un marcador de destino. Cerré el cuaderno con cuidado y apagué las luces. El tic-tac del reloj llenó la habitación vacía. Por primera vez en mucho tiempo, ese sonido no me recordó a la espera. Me recordó al comienzo de algo. Algo que ya no tenía nada que ver con debilidad. Porque esa noche, por fin, el hombre que una vez fue echado, tenía el poder. 3 días después de firmar el contrato de compra, la empresa administradora envió las notificaciones oficiales de ajuste de alquiler a todos los residentes del edificio. Yo había sido claro en mis instrucciones, que fueran enviadas por correo físico y por correo electrónico, y además pegadas en el tablón del vestíbulo, justo donde todos las verían al entrar o salir. No quería excusas. Quería transparencia y consecuencias. Esa mañana tomé mi café en silencio, sentado frente al escritorio. La luz del amanecer caía sobre el papel con el sello del condado que certificaba la propiedad. En la parte superior, en letras negras y firmes, estaba escrito, ML Holdings LLC. Lo toqué con los dedos, como si necesitara asegurarme de que era real. Durante años había tenido las manos vacías, y ahora todo lo que me habían arrebatado estaba, de algún modo, en mi poder. A mediodía, sonó el teléfono. «Señor Lawrence», dijo la voz de la administradora, «el señor Armon acaba de venir a la oficina. Está bastante alterado». «¿Qué dijo?». Pregunté con calma. «Que esto es un error, que no puede pagar ese monto, que demandará». Golpeó la mesa. «No se preocupe», respondí. «Solo recuérdele que todos los cambios están respaldados por contrato». Esa tarde, recibí un mensaje de texto del mismo número: «El inquilino del 12A exige hablar directamente con el nuevo propietario». Escribí la respuesta con frialdad: «No hay motivo para reunirse. Todo está dentro de la ley».
Después dejé el teléfono boca abajo y me quedé escuchando el tic-tac del reloj. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles, y por un instante, el sonido me recordó las noches en la casa de Cedar Park, cuando Amanda era niña y el mundo aún parecía sencillo. Esa misma noche conduje hasta el edificio. Me estacioné al otro lado de la calle, con el motor apagado. El aire olía a asfalto caliente y lluvia reciente. Desde mi coche podía ver el tercer piso, las cortinas beige del apartamento 12A. La luz del interior estaba encendida. A través de la ventana, vi a Chad caminando de un lado a otro, gesticulando con el teléfono en la mano. Amanda estaba en la cocina, quieta, los brazos cruzados. Su silueta parecía cansada, como si el peso de los años le hubiera caído encima de golpe. Chad se acercó a la ventana, golpeó el vidrio con la palma abierta y luego la cerró de golpe. La luz se apagó. Encendí el coche y me marché sin mirar atrás. A la mañana siguiente, fui al banco a abrir una cuenta empresarial a nombre de ML Holdings. El asesor financiero, un joven trajeado con sonrisa de manual, me preguntó, ¿planea mantener las propiedades a largo plazo, señor? Digamos que tengo un plan más grande que eso, contesté, sonriendo apenas. Al salir, el aire estaba tibio, el sol alto. Compré una carpeta nueva y, al volver a casa, mecanografié un documento, programa de inspección del sistema eléctrico, tercer piso. Lo firmé como representante de ML Holdings y lo envié a la compañía de mantenimiento con una nota adicional, prioridad alta. Revisar especialmente el apartamento 12A. Posible sobrecarga. Horas después, la administradora volvió a llamarme. Señor Lawrence, él volvió a perder el control. Gritó que lo estamos acosando, que esto es una venganza. ¿Y usted qué hizo? Le recordé que las inspecciones son obligatorias por ley estatal. Perfecto. Siga con el procedimiento. Colgué. Luego salí a caminar por el parque cercano. El calor era suave, los niños jugaban entre los chorros del agua y los padres los observaban con sonrisas despreocupadas. Me senté en un banco bajo la sombra de un roble y observé cómo las gotas caían y rebotaban contra el suelo. No sentí alegría ni remordimiento. Solo una serenidad nueva, una especie de justicia silenciosa. Al caer la tarde, el teléfono vibró. En la pantalla apareció un nombre que no veía desde hacía meses, Amanda. Durante unos segundos, solo observé el brillo del nombre, la vibración en la mesa, el eco de una voz que alguna vez fue lo único que me quedaba. No contesté. Dejé que el sonido se apagara. Un minuto después llegó un mensaje, papá, algo raro pasa en el edificio. El alquiler subió al triple. Chad está furioso. Tengo miedo. Apagué la pantalla. Me quedé inmóvil, mirando la taza de café vacía sobre la mesa. Caminé hacia la estantería y saqué el diario de mi madre. Lo abrí al final. La última página, escrita con su caligrafía suave y firme, decía, la justicia no siempre necesita un juez. A veces solo requiere la paciencia de un corazón que sabe esperar. Cerré el cuaderno y apoyé la mano sobre la tapa. Afuera, la noche caía lentamente sobre la ciudad. Desde mi ventana, las luces del edificio se reflejaban como estrellas pequeñas en el vidrio. En alguna de esas ventanas, Amanda estaría preguntándose qué estaba ocurriendo, y Chad estaría lanzando culpas a todos menos a sí mismo. No levanté el teléfono. No escribí una palabra. Ya no era mi turno de explicar nada. El viento sopló fuerte, moviendo las cortinas. Tomé una respiración profunda. En el silencio, escuché los ecos de mi propia calma. Sabía que a partir de esa noche, él empezaría a sentir lo que yo sentí durante meses, la impotencia, la incertidumbre, la pérdida del control. Y también sabía que, por primera vez, no iba a detenerlo. Me serví un poco de café frío, me senté junto a la ventana y observé el edificio iluminado a lo lejos. El reloj marcó las 10:30.
Sonreí apenas. El juego había empezado. Y esta vez, las reglas las ponía yo. Una semana después, el correo electrónico de la oficina de administración llegó temprano por la mañana. El inquilino del 12A no ha pagado el alquiler. Ha llamado para amenazar a los empleados. Tenemos las grabaciones. Respondí de inmediato, trasladen el caso al departamento legal. Guarden todos los registros. El sonido del teclado resonó en el silencio de la habitación. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente a la caída de una familia que una vez fue la mía. El martes, a media mañana, recibí una copia escaneada de una carta. Era de Chad. La fuente estaba en mayúsculas, las palabras llenas de rabia: esto es un fraude. Descubriré quién está detrás. Solo marqué el archivo como guardado. No merecía respuesta. Aquella tarde, salí a hacer algunas compras. El aire olía a lluvia lejana y el supermercado estaba casi vacío. Al girar hacia el pasillo de las cajas, la vi. Amanda. Llevaba el cabello recogido de cualquier forma, el rostro pálido y los ojos hundidos. En el carrito solo tenía algunas cosas baratas: fideos instantáneos, leche, pan, un par de latas. Sus manos temblaban un poco al sacar las monedas del bolsillo. Me quedé detrás de una estantería, mirando. No me atrevía a acercarme. La cajera le sonrió con lástima. Cuando Amanda salió, la seguí a cierta distancia. Se detuvo en el estacionamiento, dentro del auto, con la cabeza apoyada sobre el volante. Los hombros le temblaban. Tal vez lloraba. Tal vez solo respiraba el peso de sus propias decisiones. Esperé hasta que encendió el motor y se marchó. Luego regresé al interior y compré algunas cosas al azar: detergente, pan, cinta adhesiva, una bombilla. Era mi forma torpe de darle un sentido práctico al vacío. Esa noche, mientras cenaba, sonó un nuevo correo. El señor Armón exige reunirse con el propietario. Dice que va a revelar toda la verdad. Respondí sin titubeos: no responda. Registre el incidente. Todo por escrito. Guardé el teléfono y salí al balcón. Llovía. El agua caía con fuerza sobre el pavimento, rebotando contra los techos de los autos estacionados. El trueno rugió a lo lejos. Las farolas creaban reflejos dorados sobre los charcos. Miré mi propia silueta proyectada en el cristal, partida por la mitad, como si aún existieran dos versiones de mí: el hombre que fue humillado y el que aprendía a esperar. Al amanecer, llegó otro informe. El inquilino del 12A gritó, rompió un ventanal. Los vecinos escucharon discusiones violentas. Solicitamos autorización para emitir una advertencia formal. Respondí: procedan según protocolo. Redacten acta y anexen testigos. Poco después, la administradora me envió una nota escrita a mano: Amanda salió del apartamento esta mañana. Llevaba una bolsa grande. Parecía asustada. Chad sigue allí, golpeando las puertas. Leí el mensaje 3 veces antes de dejarlo sobre la mesa. No había sorpresa, solo una sensación de inevitabilidad. Abrí el archivador donde guardaba las leyes de arrendamiento. Leí con atención los párrafos sobre desalojos por violencia doméstica. Subrayé una línea con marcador rojo. Luego respiré hondo. No sentía venganza, ni culpa, ni alegría. Solo la certeza fría de que el edificio, y todo lo que representaba, empezaba a resquebrajarse desde dentro. Por la tarde, conduje hasta las calles traseras del complejo. Había un solar vacío al lado del estacionamiento. Allí me detuve. Uno de los técnicos de mantenimiento fumaba bajo la lluvia. Me acerqué con paso tranquilo. Él me reconoció de las visitas anteriores, pero no tenía idea de que yo era el dueño. ¿Cómo va todo por aquí?, pregunté. Mal, respondió, bajando la voz. El apartamento 12A está hecho un desastre.
Anoche se escucharon golpes, como si tiraran muebles. ¿Y la mujer? Inquirí. Se fue temprano. Con una maleta grande. No creo que vuelva. Asentí. Le di las gracias y caminé hacia el coche. El aire olía a hierro mojado. A unas cuadras, mientras giraba en la esquina, la vi otra vez. Amanda. Estaba bajo el toldo de una tienda de conveniencia, abrazándose a sí misma para resguardarse del agua. La lluvia empapaba su cabello, que caía sobre el abrigo como un hilo oscuro. Levantó la vista, buscando un taxi. Me detuve unos metros más atrás, sin apagar el motor. Quise bajar, llamarla, decirle que todo estaría bien. Pero no lo hice. No todavía. Ella subió al taxi y desapareció entre los autos, dejando una estela de luces rojas reflejadas en el asfalto. Esa noche, de regreso en mi apartamento, el correo electrónico volvió a sonar. Esta vez, con un asunto sin remitente claro. Al abrirlo, había una fotografía adjunta, una carta escrita a mano, en letras torcidas, como arañazos sobre el papel. Sé quién eres, ¿crees que puedes esconderte detrás de esa empresa? Te encontraré. Y te haré pagar. La firma era ilegible, pero el trazo, la presión del bolígrafo, era inconfundible. Chad. Imprimí la carta. La guardé junto con el contrato y las copias del expediente. No sentí miedo. El odio de un hombre desesperado no pesa cuando uno ya ha conocido el verdadero abandono. Me serví un vaso de agua, apagué las luces y me senté frente a la ventana abierta. El viento colaba un silbido suave por las rendijas. Ahí, entre las sombras, comprendí que no era solo un edificio el que comenzaba a desmoronarse. Era un hogar, una mentira, una estructura construida sobre orgullo y silencio. Cerré los ojos, escuché el goteo constante desde la cornisa. La lluvia seguía cayendo sobre Austin, limpiando poco a poco las huellas del pasado. Antes de acostarme, tomé mi cuaderno y escribí 3 palabras: el derrumbe comienza. Las letras quedaron firmes sobre el papel, como un presagio. Apagué la lámpara y me quedé escuchando el sonido del viento. Por primera vez, el silencio no dolía. Solo anunciaba lo que estaba por venir. Era un jueves gris, de esos en que el aire parece cansado. Estaba limpiando el balcón cuando sonó el timbre. La lluvia caía fina, formando líneas oblicuas en el vidrio. Me sequé las manos con un trapo y abrí la puerta. Amanda estaba allí. Empapada, con el cabello pegado al rostro, las mejillas rojas por el frío. Llevaba una camisa arrugada y el bajo del pantalón lleno de barro. En sus ojos había una mezcla de cansancio y algo más profundo, algo que no quise nombrar. No dije palabra. Solo me hice a un lado y le dejé paso. El olor a lluvia y perfume barato se mezcló en el aire, un aroma que era mitad pasado, mitad naufragio. Entró despacio, sin mirar alrededor, como si pisara un terreno prohibido. Se detuvo en medio del salón, indecisa, con las manos cruzadas frente al pecho. ¿Debo quitarme los zapatos?, preguntó con voz baja. Negué con la cabeza y le tendí una toalla. Ella la tomó sin mirarme. El silbido de la tetera rompió el silencio. Preparé té, 2 tazas iguales, las de cerámica blanca con grietas en el borde que aún conservaba de cuando vivía con su madre. Coloqué las tazas sobre la mesa y me senté frente a ella. Ninguno de los dos habló al principio. Solo se oía la lluvia golpeando el balcón y el zumbido leve del reloj de pared. Finalmente, Amanda alzó la vista. No sé por dónde empezar, susurró. Asentí en silencio, dejándole espacio. Ella bajó la mirada, frotándose las manos como si buscara calor. Chad ha cambiado. Se enoja por todo. Hizo una pausa, trémula. Rompió la puerta del armario, revisa mi teléfono, dice que todo es culpa mía. No dije nada. Llené su taza nuevamente, dejando que el vapor se alzara entre los dos como una cortina tenue.
No imaginaba que tú pasaste por lo mismo con nosotros, continuó. Yo, pensé que te hacíamos un favor dejándote ir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y esa confesión, más que cualquier disculpa, me dolió y me alivió al mismo tiempo. Solo quería que todo estuviera bien, añadió, con la voz rota. Quise mantener la paz, y al final perdí todo. El viento sopló fuerte y las gotas golpearon los cristales. Nuestras siluetas se reflejaron en el vidrio de la ventana, dos figuras inmóviles, separadas por los años, unidas por el silencio. Me levanté sin decir palabra, abrí el armario del comedor y saqué una caja de galletas de mantequilla que mi esposa solía esconder. La coloqué en la mesa. Amanda soltó una risa breve, casi infantil. Mamá me regañaba por buscar estas galletas. Decía que eran para cuando tuviera un mal día. Entonces hoy puedes comer todas, respondí. Comimos despacio, sin urgencia, como si el acto mismo de compartir el silencio fuera una forma de reconciliación. Pasaron unos minutos antes de que ella hablara otra vez. No puedo pedirte perdón, papá. No sé si merezco eso. Solo, necesitaba estar aquí un rato. Asentí. Fui por una manta seca y la puse sobre el respaldo de su silla. Ella la tocó con las puntas de los dedos, sin levantar la vista. Afuera, la lluvia seguía cayendo. La luz dorada de la lámpara reflejaba destellos sobre la cortina, creando sombras suaves en la pared. Por un momento, el apartamento dejó de parecer vacío. Eran casi las 8 cuando Amanda se levantó. Tengo que volver. Si llego tarde, Chad se pondrá peor. Dijo su nombre como si pesara. La acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se detuvo y giró la cabeza. Papá, murmuró. Extraño nuestra casa. No supe qué responder. Solo observé cómo se alejaba por el pasillo, el sonido de sus pasos amortiguado por la alfombra. La puerta se cerró lentamente, dejando tras de sí el olor a lluvia y té. Permanecí allí, quieto, con la mano aún en la manija. Escuché el ascensor bajar y luego el silencio absoluto. Regresé a la mesa. Su taza seguía medio llena, el vapor ya extinguido. La tomé entre mis manos, aún conservaba un leve calor. No encendí la televisión, no quise distraerme. Me quedé mirando la ventana, el parpadeo de los relámpagos a lo lejos. Tomé del cajón la carta amenazante de Chad, la que había guardado días atrás. La tinta se había corrido un poco en las esquinas por la humedad. Te encontraré. Te haré pagar. Sonreí, sin ironía. No era miedo lo que sentía. Era una certeza fría y exacta, la tormenta apenas comenzaba. Guardé la carta de nuevo, cerré la carpeta y apagué la luz. Solo quedó encendida la lámpara del pasillo, lanzando un reflejo cálido sobre las paredes. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sillón, escuchando el tic-tac del reloj. Cada golpe era un latido contenido, una cuenta regresiva. Sabía que algo se acercaba. Podía sentirlo en el aire, en la tensión invisible que precede al estallido. Y mientras la lluvia seguía golpeando los cristales, comprendí que ya no había vuelta atrás. El juego se había transformado en guerra. Y por primera vez, no me sentía en desventaja. Una semana después, recibí un correo de la empresa administradora. El asunto decía: algunos residentes solicitan reunirse con un representante de ML Holdings para discutir los nuevos contratos. Leí el mensaje varias veces. No hacía falta pensarlo demasiado. Respondí simplemente: confirmo mi asistencia. La reunión estaba programada para el miércoles por la noche en la sala común del edificio. El mismo edificio que, durante años, había considerado mi casa y del que ahora era dueño. Llegué media hora antes. Llevaba una camisa azul oscuro, planchada con esmero, y un saco gris que no usaba desde los días en que aún trabajaba. El aire olía a humedad y a limpiador barato.
La sala estaba bien iluminada por tubos fluorescentes, las sillas, dispuestas en círculo, rodeaban una mesa con galletas, agua y una copia del aviso de ML Holdings LLC impreso en letras grandes. Los empleados de la administración iban y venían, revisando listas de asistencia, conectando el proyector, colocando micrófonos. Nadie prestó atención al hombre mayor que se sentó al fondo con un maletín de cuero. Nadie imaginó que el propietario ya estaba allí. Me senté en silencio, observando. Había un murmullo de conversaciones, el ruido de vasos y el zumbido de la máquina de café. En un rincón, una vecina se quejaba del aumento de alquiler, en otro, alguien contaba que un nuevo dueño misterioso había comprado el edificio. Y entonces se abrió la puerta. Entraron Chad y Amanda. Él, con una camiseta arrugada, barba sin afeitar, los ojos hundidos y un aire de soberbia que apenas lograba disimular su nerviosismo. Ella, más delgada, con el cabello recogido, la mirada cansada. Cuando me vio, Chad se detuvo en seco. Su expresión cambió, primero confusión, luego molestia. Amanda parpadeó, sorprendida. Me miró sin comprender. El moderador, un joven de la empresa administradora, dio un par de palmadas para llamar la atención. Gracias por venir, dijo. Hoy hablaremos de los ajustes de contrato y de cualquier inquietud de los residentes. Chad levantó la mano de inmediato. Sí, tengo una pregunta, dijo en tono alto. Quiero saber quién demonios es el verdadero dueño de este lugar. No pienso pagar un centavo hasta que salga de las sombras ese impostor con nombre de empresa fantasma. Hubo un murmullo general. Algunos vecinos asintieron, otros se miraron entre sí con curiosidad. El moderador intentó calmarlo, pero yo ya me había puesto de pie. No hace falta discutir, dije con voz serena. El propietario está aquí. El silencio cayó como una manta. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Tomé mi maletín, lo abrí despacio y saqué una carpeta con el logotipo del condado y varios documentos notariales. Los coloqué sobre la mesa. El propietario actual del edificio, anuncié, con tono claro, es la empresa ML Holdings LLC, y yo, Michael Lawrence, soy su representante legal y único titular. El impacto fue inmediato. El sonido de una cuchara cayó al suelo y rodó. Amanda se llevó la mano a la boca. Chad dio un paso hacia mí, incrédulo. ¿Usted? Dijo, con una sonrisa torcida. ¿Esto es una broma? ¿Cree que puede venir aquí a jugar al magnate? Empujó los documentos hacia mí. Pero yo no los recogí. No estoy jugando, señor Armon. Aquí están las escrituras, los registros de transferencia y la certificación legal. Puede revisarlos. Los tomó con brusquedad, los hojeó sin leer realmente, y luego los arrojó sobre la mesa. ¿Qué es esto, venganza? ¿Quiere humillarme? Lo miré a los ojos. No. Quiero justicia. Todo lo que he hecho está dentro de la ley. Nadie aquí me debe nada, salvo respeto. Amanda se levantó de golpe. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Papá. ¿De verdad tú? No pudo terminar la frase. Asentí despacio. Ella giró hacia Chad. Le dijiste que era un parásito. Lo echamos de su propia casa. Su voz se quebró. Chad levantó la mano en un gesto brusco. Cállate, Amanda. No sabes de lo que hablas. Y entonces, sin más, golpeó la pared con el puño. El ruido seco retumbó en la sala, haciendo saltar a todos de sus sillas. El moderador se acercó, nervioso. Por favor, señor Armon, cálmese o tendré que suspender la reunión. Yo recogí mis papeles, sin alterar el tono. No vine a discutir, dije. Vine a aclarar los hechos. Chad me señaló con el dedo. ¿Cree que esto se va a quedar así? Lo voy a denunciar. Voy a arrastrar su nombre por el suelo. No hay necesidad,
le respondí. El suelo ya lo conoce bien. El silencio que siguió fue denso. Algunos residentes se apartaron, incómodos. Amanda se hundió en la silla, cubriéndose el rostro. Cerré mi maletín y me dirigí a la puerta. No vine a humillar a nadie, repetí. Solo a poner las cosas donde deben estar. Cuando salí al pasillo, oí el golpe de una silla caer y la voz de Amanda llamándome entre sollozos, «Papá, espera». Pero no me detuve. El viento me recibió afuera, arrastrando hojas secas y papeles del tablón de anuncios. Uno de ellos, el aviso de aumento de alquiler, se despegó y voló por el aire, girando como un recordatorio de todo lo que el tiempo se lleva. Cayó en un charco y se deshizo poco a poco. Seguí caminando sin mirar atrás. Al llegar a casa, colgué el saco en el perchero, encendí la lámpara del escritorio y me observé en el espejo. Las líneas de mi rostro parecían más marcadas, pero mis ojos tenían calma. La calma de quien ya no necesita gritar. Saqué mi cuaderno de tapa negra y escribí despacio, con letra firme, la justicia no necesita gritar. Solo exige el valor de permanecer de pie. Cerré el cuaderno y lo dejé junto a la foto de Eleanor, mi esposa. Afuera, la lluvia empezaba a caer. Cada gota, al golpear el vidrio, sonaba como un aplauso lejano, como si el universo, en su silencio, entendiera lo que yo acababa de hacer. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo sin sentir culpa. Porque aquel no era un acto de venganza. Era el cierre perfecto de una deuda que llevaba años sin cobrarse. Después de aquella reunión, no volví a ver a Amanda. No llamó, no escribió. El silencio se instaló durante 3 días, tan denso que podía escucharse entre los latidos del reloj. Me dediqué a tareas triviales, ordenar papeles, limpiar la cocina, ajustar las cuentas de la empresa. Pero en el fondo sabía que esa calma no era más que el respiro antes de algo inevitable. La mañana del 4.º día, el cielo estaba cubierto de nubes delgadas. Fui a la oficina de correos para enviar los contratos actualizados al administrador del edificio. Al salir, crucé la calle con los sobres aún tibios por el sello del correo, y fue entonces cuando la vi. Sentada en un banco de piedra, con el abrigo demasiado fino para el frío de Austin, estaba Amanda. Su cabello suelto le caía sobre los hombros, los ojos ojerosos, los labios agrietados. Me miró, y por un momento pareció una niña perdida. Se levantó con lentitud. «Papá», dijo apenas. «Necesito hablar contigo». Asentí sin palabras y señalé el pequeño café de la esquina, el mismo donde solía ir con su madre los domingos. Entramos. El aroma del café recién molido llenaba el aire. Nos sentamos en el rincón más alejado, donde el sonido de la máquina de espresso cubría cualquier palabra. Amanda permaneció callada largo rato. Jugaba con la servilleta entre los dedos, hasta que sacó algo de su bolso, un cuaderno de tapa de cuero marrón, desgastado en los bordes. Lo reconocí de inmediato. «Es el diario de tu abuela», le dije con voz queda. «Lo encontré en tu antiguo apartamento», respondió. Había una nota dentro, con el nombre Sterling. No contesté al instante. Tomé aire, observando la superficie del café en la taza. «Sí», admití al fin. «Por eso me fui». Amanda pasó los dedos sobre las páginas, como si acariciara a un fantasma. Abrió una de las hojas marcadas y leyó en voz baja: «Si mi hijo algún día descubre la verdad, tal vez encuentre en ella la paz que yo nunca tuve». Cuando levantó la vista, sus ojos estaban húmedos. «Entiendo ahora», dijo. «No solo te traicioné yo, papá. Te traicionó la vida entera». Negué con la cabeza. No necesitaba su compasión. Pero ella continuó: «Dejé a Chad». Sus palabras se quebraron. «Ayer por la noche. Rompió la puerta», gritó. Me dijo que era mi culpa si todo se desmoronaba. Llené una bolsa con mi ropa y me fui. Estoy quedándome con una amiga.
El camarero pasó cerca con una bandeja, el sonido de las cucharitas golpeando las tazas llenó el aire. Yo solo escuchaba su voz. No sé quién soy, dijo. Creí que ser buena esposa y buena hija era suficiente. Pero me perdí, papá. Me quedé vacía. Lentamente, vertí más café en su taza y la empujé hacia ella. Sigues siendo mi hija, Amanda. Lo demás se puede aprender. Ella rompió a llorar. Le tendí un pañuelo de papel, sin decir nada. A través de la ventana, vi como una ráfaga de viento hacía volar un par de recibos del mostrador. La vida siempre encontraba formas de recordarnos que nada permanecía quieto. Cuando volvió a hablar, su voz era un hilo tembloroso. No merezco tu perdón, pero quiero intentarlo. Quiero empezar de nuevo. Asentí despacio. Yo también estoy aprendiendo a hacerlo, le dije. A empezar sin rencor. Por primera vez en mucho tiempo, ella sonrió. Fue una sonrisa leve, frágil, pero real. Extraño a mamá, susurró. Extraño cómo llenaba la casa de olor a té por las mañanas. Yo todavía preparo té cada mañana, le respondí. Es el único hábito que me mantiene cuerdo. Nos quedamos en silencio. Los segundos se dilataban entre los sorbos de café. Ella tomó el diario, lo miró un momento, y luego lo deslizó hacia mí. Guárdalo. Es tuyo. Negué suavemente. No, hija. Es nuestro. Su historia nos pertenece a los dos. Pagamos y salimos. Caminamos juntos por la acera, el aire frío cortaba la piel, pero había en mí una sensación de ligereza, como si cada paso borrara un poco del peso acumulado. Antes de cruzar la calle, Amanda se detuvo y me miró. Voy a buscar un lugar nuevo, dijo. Quiero trabajar, ahorrar, y vivir con dignidad, como tú. Sonreí. No trates de ser como yo. Solo sé verdadera contigo misma. Eso basta. Ella asintió, me abrazó brevemente, y luego se marchó, desapareciendo entre los árboles del bulevar. La vi alejarse hasta que su figura se perdió entre las luces del tráfico. Esa noche, ya en casa, el zumbido del refrigerador era lo único que rompía el silencio. Abrí el portátil, revisé correos, y allí estaba, un mensaje nuevo, sin nombre, sin saludo. El remitente me resultó familiar incluso antes de leerlo. Chad. El asunto, escrito en mayúsculas, era una amenaza, y know everything. Abrí el mensaje. Sé todo sobre Sterling. Sé quién eras antes. Si no devuelves el dinero del alquiler, enviaré la historia a la prensa. Todos sabrán quién es el viejo que se esconde tras ML Holdings. Leí el texto 3 veces. No había sorpresa. No había miedo. Solo el eco de una rabia vacía que ya no me pertenecía. Imprimí el correo, lo doblé y lo coloqué sobre la mesa, al lado del diario de mi madre. El papel estaba tibio aún de la impresora. Lo observé un instante, y pensé en Amanda, en su rostro cansado pero libre, en la lluvia que había empezado a caer sobre la ciudad. No sentí odio. Sentí alivio. Porque entendí, de una vez por todas, que la libertad no llega cuando ganas una guerra, sino cuando ya no necesitas pelearla. Apagué la luz, dejé solo el resplandor del pasillo. El tic-tac del reloj volvió a llenar la habitación, como si contara los segundos de una vida nueva. Y mientras la lluvia golpeaba los cristales, me permití cerrar los ojos. Por primera vez, el silencio no era un castigo. Era un perdón. Y en ese perdón, encontré la paz que tanto había buscado. La mañana siguiente, llevé la carta de Chad al despacho del señor Goldstein. El cielo estaba despejado por primera vez en días, y el aire olía a tierra recién lavada. Goldstein leyó la hoja con calma, moviendo los labios sin emitir sonido. Luego se quitó las gafas y las dejó sobre el escritorio de roble. No tiene idea de con quién se ha metido, dijo al fin.
Enviaré una respuesta legal hoy mismo. Yo asentí. Hazlo siguiendo los procedimientos. Sin devolver el golpe, sin rencor. Él sonrió, con esa calidez de quien conoció a mi madre. Definitivamente eres el hijo de Eleanor, murmuró. Siempre decía que el silencio es la forma más elegante de victoria. 3 días después, Chad recibió la notificación oficial del despacho Goldstein y Associates. Una semana más tarde, retiró su firma del contrato y abandonó el apartamento. El administrador me envió un correo con el informe final: la unidad 12A se encuentra vacía. Daños menores en la puerta. Muebles abandonados. La señora Amanda no ha regresado. Le respondí con una instrucción breve: limpien el lugar. Cambien cerraduras. Pinten las paredes. Hay que prepararlo para recibir a alguien nuevo. Aquella noche, Amanda me llamó. Su voz sonaba serena, distinta. Papá, encontré un lugar para mí. Pequeño, pero tranquilo. Voy a retomar mis estudios. Me alegra oír eso, hija, le respondí. Hazlo por ti, no por nadie más. Colgamos sin promesas, pero con un alivio compartido que no necesitó palabras. Pasaron unas semanas. Los días comenzaron a sentirse livianos. Los ruidos de la ciudad se transformaron en simple acompañamiento, no en amenaza. Una mañana, después de revisar cuentas con Goldstein, decidí vender el edificio. ¿Seguro?, preguntó él, sorprendido. Es una inversión sólida. No quiero ladrillos, dije. Quiero algo que respire. Firmamos los documentos, y a los pocos días la transferencia llegó a mi cuenta. No sentí euforia, ni vacío. Solo una sensación de cierre, como si una puerta vieja se hubiera cerrado sin chirriar. Tomé una parte del dinero en efectivo y fui al ayuntamiento. En el mostrador, una mujer joven me atendió con una sonrisa profesional. ¿Nombre de la organización?, preguntó, mientras tecleaba. Miré el formulario y escribí despacio: de Eleanor House. Ella levantó la vista. ¿Quién es Eleanor? Mi madre, respondí. Me enseñó que a veces el silencio protege más que las palabras. 3 semanas después, el centro abrió oficialmente sus puertas, un refugio para mujeres víctimas de abuso. Las paredes, pintadas en color crema, reflejaban una luz tranquila. En el vestíbulo, colgué una foto en blanco y negro de mi madre, sonriendo desde otro tiempo. Amanda llegó temprano a la inauguración. Llevaba un vestido azul claro y una expresión que me recordó a los días en que aún creía en la bondad del mundo. Me abrazó sin decir nada. Durante la ceremonia, miré a las mujeres que se acercaban tímidas, buscando ayuda, y pensé que de alguna manera, todo el dolor había encontrado un propósito. Después del evento, Amanda y yo caminamos hacia el parque cercano. Nos sentamos bajo un gran roble. El viento agitaba las hojas, y el sol se filtraba en destellos dorados. «Te ves distinto, papá», dijo ella. «Más liviano». Sonreí. Tal vez porque ya no busco a quien culpar. Se rió suavemente. Su risa sonó como algo que había estado esperando mucho tiempo para salir. El viento trajo consigo el aroma del café que teníamos en vasos de papel. Saqué del bolsillo una pequeña llave plateada y se la tendí. Compré de nuevo la vieja casa de Cedar Park, le conté. Aún hay una habitación vacía, por si alguna vez quieres visitarme. Amanda tomó la llave, la observó un instante y sonrió. Diré, pero esta vez para cocinarte algo, no para discutir. Nos reímos los dos. Fue una risa sincera, sin peso ni heridas detrás. Esa tarde condujimos hasta Cedar Park. El camino estaba lleno de luz y árboles en flor. Cuando llegamos, la casa se veía más pequeña de lo que recordaba, pero también más acogedora. El porche crujió bajo mis pasos, y la vieja mecedora seguía allí, con la pintura descascarada.
Le di un toque con el pie y el chirrido familiar me hizo sonreír. Amanda entró corriendo, como cuando era niña. Abrió armarios, miró fotos antiguas y encontró la tetera de su madre, aún envuelta en papel de periódico. Mamá siempre decía que el té era una excusa para escuchar, comentó. Puso agua a calentar y preparó 2 tazas. El vapor se elevó lentamente, llenando la cocina con ese aroma que solía anunciar las mañanas felices. Nos sentamos en la mesa de madera. Ella hablaba, y yo escuchaba, a veces agregando una anécdota, la vez que su madre se subió a una silla gritando por culpa de un gato, o aquella tarde en que le pedí matrimonio bajo la lluvia, frente a una parada de autobús. Amanda reía, limpiándose las lágrimas de tanto reír. Y yo simplemente la miraba. No necesitaba decir que la amaba, lo sabía en cada silencio que compartíamos. La noche cayó despacio. La lámpara de la cocina arrojaba una luz amarilla suave sobre las paredes recién limpias. El olor a té y a pan tostado impregnaba el aire. Amanda lavó las tazas mientras yo salía al porche. Me senté en la mecedora, que volvió a crujir con ese sonido de infancia lejana. Saqué el diario de mi madre del bolsillo interior de mi chaqueta. Pasé las páginas lentamente hasta llegar a la última en blanco. Tomé mi pluma y escribí: todos los caminos nos devuelven a casa, si tenemos el valor de perdonar. Cerré el cuaderno, lo coloqué sobre mis rodillas y miré hacia el interior de la casa. Amanda seguía allí, tarareando una canción mientras secaba los platos. Entonces levanté la vista al cielo. Sobre el techo, las estrellas brillaban con una suavidad antigua. Una brisa leve me rozó la cara, trayendo el olor del té y un eco lejano de la voz de Eleanor. Y supe, con una certeza tranquila, que finalmente había llegado al lugar donde debía estar. No era la casa la que me esperaba. Era la paz. Y en esa paz, volví a ser un padre, un hijo, y un hombre completo.